De Dios es un tema en el cual nosotros todos tenemos que conocerlo bien, y el tema se llama el plan secreto de Dios. El apóstol Pablo habla de un plan secreto, un plan que Dios había trazado desde antes de crear el universo. Antes de que existiera todo lo que conocemos, Dios planeó algo, pero no se lo reveló a los profetas del Antiguo Testamento, ni a los sacerdotes levíticos, ni al sumo sacerdote, ni a los reyes de Israel, a nadie. No se le reveló a nadie, ni siquiera a los ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Nadie sabía de este plan. Dios lo tuvo oculto desde antes de crear el universo, antes de crear este planeta. Pero en su voluntad, este plan que Él tuvo guardado desde la eternidad, quiso que sea revelado en este tiempo. ¿A quién? A la iglesia, a través de los apóstoles de Cristo y los profetas del Nuevo Testamento. Vamos a hablar de este plan de Dios, este plan secreto, que muchos cristianos no lo conocen. Cuando uno le pregunta a un cristiano, ¿qué es Cristo? ¿Tú conoces a Cristo? ¿Quién es Cristo? Oh, sí, ellos te van a decir, Cristo es el Hijo de Dios, Él vino a salvarnos. ¿Conoces a Cristo? Sí, vino a salvarnos, murió y vino a darnos vida eterna. Y eso es todo lo que conoce. Pero el plan de Dios incluye algo más. Es algo más profundo. Pablo habla de esto con mucha autoridad, mostrándole a la iglesia la importancia de conocer el plan secreto de Dios. Todo cristiano maduro debería conocer a profundidad el plan secreto de Dios que ha sido revelado ¿a quién? A la iglesia. Que son poquitas hojas que yo traigo el día de hoy, ¿sí? Pero ponga atención, tome nota, porque va a haber bastantes textos bíblicos, porque es palabra de Dios. Usted viene a escuchar, palabra de Dios va a estar aquí. ¿Por qué la iglesia desconoce este plan? ¿Por qué? Primero, porque la mayoría de los creyentes no lee la Biblia. Solo se conforma con el sermón del domingo. Poco tiempo le dedica al estudio de la palabra. Tenemos que aprender que las cosas profundas de la palabra, tenemos que aprender las cosas profundas de la palabra. ¿Por qué tenemos que aprender las cosas profundas de la palabra? Para que usted y yo crezcamos. Para que usted y yo crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños espirituales. ¿Hay alguien que quiera conocer las profundidades de este plan? ¿Aquí? No se oye, nadie quiere conocerlo. Bien. El plan secreto de Dios solo puede ser entendido por los creyentes maduros. Cuando hablamos de creyentes maduros, hablamos de creyentes que ya no toman leche, sino que toman vianda espiritual. Pablo lo dice en los versos 6 y 7. Dice en el verso 6: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Ponga atención. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Pablo enfatiza algo y dice: vamos a hablar sabiduría. ¿Pero con quién? Con los cristianos maduros. ¿Hay gente madura aquí? Amén. Y dice: y sabiduría no de este siglo, es decir, no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo
que perecen. Verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios. Dice la palabra, una sabiduría en misterio, una sabiduría misteriosa, algo que estaba oculto. La sabiduría oculta, la cual dice Dios predestinó antes de los siglos. Dios predestinó este plan secreto antes de crear el universo, antes de crear todas las cosas. Dios los predestinó, Dios tenía guardado ese plan. ¿Para qué? Para nuestra gloria. La madurez espiritual es fundamental para entender el plan secreto de Dios para la salvación del hombre pecador. Si no hay madurez espiritual en una iglesia, estamos trabajando con niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina. Efesios 4, 14 al 15. Que hoy son cristianos y mañana ya no lo son. Que caminan un tiempo y luego se apartan. Que hoy parecen creyentes y mañana parecen impíos. Que hoy los vemos orando y mañana los vemos en una discoteca bailando, emborrachándose, embriagándose. Se fueron. Esperaba esa palabra tuya, ¿sí? Así que esta enseñanza es para gente madura. ¿Cuántos maduros hay aquí? Esta enseñanza es para gente madura en la fe. Para gente que no se conforma con cosas básicas del cristianismo, sino que quiere cosas profundas de la palabra de Dios. Colosenses 2, del 1 al 3, dice lo siguiente. Hablando el apóstol Pablo, verso 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro, para que sean consolados vuestros corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer, ojo, ponga atención, el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí vemos a Pablo que está preocupado. ¿Pero por qué Pablo está preocupado? Él estaba preocupado por dos iglesias. Una es a la iglesia de Colosas, que es a la cual él le está escribiendo esta carta. Esta iglesia de Colosas quedaba ¿en dónde? En Asia Menor. Y otra iglesia que él tenía carga, que también estaba preocupado, era la iglesia de la Odisea. Eran iglesias que estaban cerca. Estaban ahí mismo en Asia Menor, eran iglesias hermanas. Esa es la preocupación de él. ¿Qué sigue diciendo el apóstol Pablo? Pablo estaba preocupado por ellos porque eran unos creyentes muy buenos, pero que ahora no lo eran tanto. Pablo está preocupado por ellos porque no lo conocieron a él personalmente. Y él no pudo enseñarles la palabra como él hubiera querido. Pablo sigue diciendo en Colosenses 2:2, quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza, ponga atención a esto, de que ellos entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. O sea, Pablo no estaba seguro si ellos realmente conocían el plan de Dios. Esa es la preocupación del apóstol Pablo. No, realmente ellos no lo conocían. Pero ¿por qué no lo conocían? ¿Por qué estas iglesias no conocían
el plan secreto de Dios. Veamos lo que dice el apóstol. Porque en estas iglesias, en aquellos tiempos, habían entrado falsas doctrinas de diferentes grupos, judíos, griegos, pero el más grave era de una secta que introdujo el gnosticismo, el cual conocemos hoy. Los gnósticos enseñaban en aquellos tiempos y aún todavía enseñan que la carne es mala. Como la carne es mala y el espíritu humano es bueno, entonces ellos decían, Cristo no se pudo encarnar, porque si se hubiera encarnado, hubiera participado de algo malo. El gnóstico dice que Cristo nunca se encarnó, sino que era un fantasma que parecía humano, pero no lo era. Esa falsa enseñanza la estaban creyendo los colosenses y los hermanos de la Odisea. Por eso Pablo está preocupado, porque ellos estaban creyendo más las falsas enseñanzas que la verdadera doctrina de Dios. Es lo que pasaba con el pueblo de Israel. En la clase bíblica vimos eso. ¿Habrá cambiado alguna cosa el día de hoy? No. ¿Por qué hay tanta gente que cree falsas doctrinas? ¿Por qué? Digan. Porque no conocen la palabra. Porque no escudriñan la palabra. Porque cree que todo lo que le enseña un hombre es la verdad. Y no es necesariamente así. Pablo el apóstol decía que los hermanos de Berea eran más nobles que el resto, porque ellos iban a escudriñar las escrituras a ver si lo que Pablo les estaba enseñando era la verdad. Pero a veces la gente se confunde con lo que le enseñan aquí. Usted vaya, anote todo esto y en su casa lo estudia. Así que Pablo está preocupado por ellos, porque creía que ellos no conocían el plan secreto de Dios. Así que Pablo va a revelar a la iglesia a profundidad este plan. ¿Dónde está la iglesia aquí? No hay iglesia aquí. ¿Dónde está la iglesia? Parece que están dormidos. Ahí sí están despiertos, ¿sí? Primero. Segundo, el plan secreto de Dios estuvo oculto en el Antiguo Testamento, pero ahora ha sido revelado a los creyentes. Ya lo mencioné anteriormente. No lo sabían ni los profetas, ni los reyes, ni los sacerdotes, ni siquiera los ángeles sabían este plan. Pero ahora ha sido revelado a los creyentes del Nuevo Testamento. Así que la pregunta es, ¿conoces el plan secreto de Dios? No lo conoces, o tal vez no lo conoces en su profundidad. Veamos lo que dice 1 Corintios 2:7. Pablo dice, mas hablamos, ¿qué cosa? Sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para revelársela ¿a quién? A nosotros, la iglesia. Dios no se la reveló a Isaías, ni a Jeremías, ni a Ezequiel, ni a Daniel, a nadie. Se la reveló a la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Diga amén. Amén. Dios se la reveló a la iglesia, no a los profetas. Así que los que les gusta aprender, tomen nota, porque va a haber un montón de versículos que se les va a dar. El plan de Dios consiste en lo siguiente. Primero, el Hijo de Dios descendería del cielo. Eso es lo primero. El Hijo de Dios iba a bajar del cielo. ¿Qué nos enseña? Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre
que está en el cielo. Así que Cristo mismo está diciendo que Él es el único que ha descendido del cielo. Otra cita bíblica que traje que le será muy útil, la encontramos aquí, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, y en la condición de hombre, ¿qué pasó? Se hizo siervo. Esto lo estudian en su casa, ¿sí? Segundo, el Hijo de Dios nacería de una virgen por el poder del Espíritu Santo. Esto nos lo enseña Isaías 7:14, que dice lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel. ¿Por qué Cristo tenía que nacer de una virgen? ¿Por qué? Para no heredar la naturaleza caída del hombre, para no heredar el pecado de Adán, porque la palabra dice que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Cristo no pudo participar de este hombre, es decir, no pudo ser engendrado por un hombre, porque hubiera heredado la naturaleza caída nuestra. Eso hubiera heredado. Era necesario que él naciera de una virgen y del poder del Espíritu Santo. Tercero, el Hijo de Dios, o sea Jesús, se manifestaría por medio del niño que nacería. Perdón. Isaías 9:6 nos los enseña. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él dice, hijo nos es dado, un niño nos ha nacido. ¿Por qué es que la Biblia habla de estas dos formas? Porque aquí encontramos las dos naturalezas de Cristo. Ponga atención. El niño nació, escuche, el niño nació, pero el hijo no nació. El hijo no nació. El hijo es eterno. El hijo es Dios. Lo que el hijo hizo fue entrar en el cuerpo de ese niño para hacerse carne. Porque un niño nos es nacido, pero el hijo nos es dado. Preste atención, ¿qué es lo que dice Juan 3:16? Repitamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué cosa? Ha dado. Ha dado. Dios dio a su hijo. El hijo no nació, el hijo es eterno. Sus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad. Con él estaba yo en el principio, creándolo todo. El hijo es eterno. Un hijo nos es dado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese niño que nos es nacido, ese hijo que nos es dado, tiene un principado. Es un rey. Él tiene un principado. Es un rey. Y su nombre es admirable. Es fuerte. Consejero. Cuarto. Es decir que es Dios hecho carne. Cuarto.
Cuando se cumple el tiempo, cuando llegara ese momento, el Hijo de Dios moriría en una cruz. A eso venía a morir. La cruz no es un accidente, la cruz fue un plan. ¿Qué es lo que Pablo nos está enseñando? Que Dios lo planeó. Por eso dice la palabra que Cristo es el Cordero inmolado, sacrificado desde antes de la creación de este mundo. O sea, el plan ya estaba hecho. Jesús tenía que venir y ser sacrificado. Ya lo tenía preparado el Padre, ¿sí? Jesús sabía a qué venía. Él sabía que venía a morir. El Padre ya lo había sacrificado en su mente. Ya sabía que Él tenía que morir. Cristo, cuando vino, sabía que venía a morir. ¿Dónde dice esto? Lo dice en Isaías 53, lo dice en el Salmo 22, pero también les traje otra cita bíblica que está en Juan 6:38. Jesús dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que Cristo muriera por todos los pecadores. Jesús así lo dijo. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo iba a ser levantado Cristo? Dígalo. En la cruz, en la cruz. Él sabía. Quinto, hombres impíos lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Eso fue lo que aconteció. Mateo 17:22. Sexto, con su muerte y resurrección salvará al mundo de sus pecados. Para eso murió, para salvarnos, para redimirnos, para comprarnos a precio de sangre. Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. ¿Para qué lo envió? Sino para que el mundo fuese salvo por él. Cristo no vino a condenar a nadie. Cristo vino a salvarnos. A eso vino. Séptimo, con su muerte en la cruz destruirá los poderes de las tinieblas, Satanás, los demonios y aún la misma muerte. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados, o sea, a los demonios, a las potestades satánicas, a todos estos demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Satanás pensaba que lo había destruido ahí. No, ese era el triunfo de él. Por eso es que este misterio está siendo descrito por el apóstol Pablo, paso a paso. Octavo, con su sangre derramada comprará la libertad de los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Dios compró su libertad y la mía, ¿sí? Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál precio? La sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo le pertenezco a Dios, usted le pertenece a Dios. Yo fui comprado a precio de sangre, ustedes fueron comprados a precio de sangre. Ya no nos pertenecemos, somos propiedad de ¿quién? De Dios. Él nos compró a precio de sangre. Noveno, unirá
a dos pueblos. Otro traguito, sí. Ponga atención que esto es enseñanza de la palabra de Dios. Unirá a dos pueblos. ¿Cuáles son esos dos pueblos? Judíos y gentiles, para formar su iglesia. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, judíos y gentiles. ¿Hizo qué cosa? La iglesia, derribando la pared intermedia de separación. Juan 10:16 dice lo siguiente, y habla también de lo mismo. También tengo otras ovejas. Jesús les está hablando a los judíos. Judíos, también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, no son de aquí, no son judías, no son de aquí. Tengo otro redil. Aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. De los dos pueblos hizo uno solo, un solo rebaño, un solo pastor, una sola iglesia. Alabado sea Dios. Décimo, su iglesia se convertirá en un reino de sacerdotes y de gente santa. ¿Dónde están los sacerdotes y gente santa? Amén, ahí hay uno, que hay otro. ¿Y el resto? También son sacerdotes y gente santa. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te llamó para que prediques la palabra de Dios, para que anuncie el evangelio de Cristo, que anuncie el reino de los cielos. Alabado sea Dios. Para eso fuimos adquiridos, ¿sí? En eso nos convertimos. 11. Esto todavía es temprano. Y ya mismo termino, ¿sí? 11. Cristo, así como bajó del cielo, subiría al cielo a preparar un lugar para su amada iglesia. Escuche, Cristo, así como bajó del cielo, subiría al cielo. ¿Para qué? Para preparar un lugar para su amada iglesia. Juan 14 del 1 al 3. Lo proyectó. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el propósito por el cual subía Dios nuevamente al cielo, Cristo Jesús. Pablo resume este tremendo secreto de Dios en Efesios 3, capítulo 3, versos 3 al 6. Verso 3 dice: tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Dios mismo reveló a Pablo su misterioso plan. Vamos haciendo un análisis rápido así de Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Pablo era un asesino, perseguidor de los cristianos. Los seguía para meterlos presos, encarcelarlos y matarlos. Pero cuando andaba en esa misión, él tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Y si usted es estudioso de la Biblia, usted sabe cuántos días pasó Pablo ciego.
3 días. En esos 3 días, primero, él recibió la salvación de su alma. Fue bautizado en el Espíritu. Y Dios comenzó a revelarle el plan de salvación para este pueblo pecador. Dice que cuando él salió de esto, él no fue a consultar con los apóstoles. ¿Se fue a dónde? A Cancún. Se fue a Arabia. ¿Pero por qué se fue a Arabia? ¿Qué había en Arabia? Si eso es un desierto. Se fue allá a pasar tiempo con Dios. Por eso cuando usted va al retiro de hombres, ¿usted a qué va? A jugar. Usted va a tener un encuentro con el Dios Altísimo. Usted no va a estar jugando. Usted va a recibir revelación de parte de Dios. Para eso es que tenemos que ir. Pablo comenzó a recibir la revelación del plan de salvación para este mundo pecador. Por eso que tenemos los escritos de él, el libro de Romanos, primera, segunda de Corintios, el libro de Gálatas, Efesios, etcétera, etcétera, etcétera. 13 epístolas. Sigamos avanzando. Pero ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Escuche. El plan de Dios consiste en lo siguiente. Primero, tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia, o sea, el evangelio, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Segundo, ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo. ¿El cuerpo de quién? El cuerpo de Cristo. Y ambos pueblos, judíos y gentiles, disfrutan de las promesas de las bendiciones que pertenecen a Cristo Jesús. Aleluya. Ese es el plan. Efesios 3:6. Tercero, el plan secreto de Dios no pudo ser entendido por los líderes religiosos de Israel. No lo entendió Caifás, no lo entendió Anás, ni el Sanedrín. Por eso mataron a Cristo. Y es que Pablo lo dice en los versículos 7 y 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para la gloria de la iglesia. Y escuche, la que ninguno de los príncipes conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero ¿por qué mataron a Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué lo mataron? Porque nunca entendieron el plan. Nunca comprendieron la mente de Cristo. Nunca entendieron las profecías. Verso 8. La que ninguno de los príncipes, dice la Escritura, esos príncipes, ¿usted sabe quiénes son? Esos príncipes es el Sanedrín judío, los 70 ancianos más sabios del pueblo judío, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Ahora, de eso también nos habla Hechos, capítulo 13, versículo 26, 29. Les dije que íbamos a dar bastantes versos bíblicos, ¿sí? Tome nota, porque este mensaje le va a ayudar. Usted lo estudia en casa, así como yo lo estaba estudiando, y me ha servido de bastante edificación. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a los judíos, es enviada esta palabra de salvación. A ustedes, le dice Pablo, a ustedes judíos, a ustedes Dios me mandó a predicarles ¿qué cosa? El evangelio, a anunciarle el plan secreto de Dios. ¿Pero por qué? Versículo 27.
Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, los fariseos, los saduceos, los escribas, los doctores de la ley, los gobernantes de Jerusalén, no conociendo a Jesús, no entendiendo que Él era el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en Él causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que se le matase. Sabían que era inocente, pero le pidieron a Pilato que lo crucifique. Crucifícale, le decían, crucifícale. Pero Pilato decía, pero no ha hecho nada, no importa, crucifícale. Sabían que era inocente. Pero ¿por qué lo hicieron? Porque no conocieron a Jesús, porque no entendieron las palabras de los profetas, porque no comprendieron el plan de Dios. Versos 28 y 29. Y sin hallar en Él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de Él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Me temo que la gran mayoría de los creyentes actualmente no conocen el plan de Dios. Por eso tenemos cristianos tan tibios, tan débiles. ¿Pero por qué? Porque no saben defender su fe, porque no leen las escrituras, porque solo se conforman con el sermón del día domingo y eso es todo su cristianismo. Los cristianos no conocen la Biblia, no conocen a Dios, no conocen su santo plan, o prefieren leer libros de 500, 2000 páginas. Está bien, no importa. Pero leer la Biblia, no, eso no. Ay, qué pereza, me da sueño. Es aburrido, no entiendo nada. Cuando usted lee la Biblia, no entiende ni papa. No la entiende. Esos son los creyentes de ahora, no leen. Oh, sí, pero sí me paso en TikTok, sí me paso en YouTube, 3 horas, Instagram, todas las cosas esas, Netflix, 3, 4, 5 horas. Pero leer la Biblia, no, qué pereza. Dios no quiere niños espirituales. Dios quiere una iglesia madura. Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Dios quiere una iglesia sin ninguna cosa de esta semejante. Una iglesia que crezca a la estatura y la plenitud de Cristo, según lo que dice Efesios 4:13. Dele la gloria a Dios, aleluya. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia por la cual Cristo va a venir. Una iglesia madura, no una iglesia fluctuante, llevado por todo viento de doctrina. Cuarto, el misterioso plan de Dios solo puede ser entendido por los creyentes llenos del Espíritu Santo. Ponga atención a esto. Enfatizo la palabra llenos, porque todos ustedes tienen el Espíritu Santo. ¿Cuándo lo recibió? Cuando fue bautizado, cuando recibió a Cristo Jesús, ¿no? Una cosa es ser bautizado por el Espíritu y otra muy diferente es ser llenos del Espíritu, rebosar, como dice el Salmo 23, hasta que mi copa esté rebosando. Y usted preguntará, hermano, ¿cómo sé si soy lleno o no soy lleno del Espíritu? ¿Cómo sé si no tengo la llenura? ¿Cuánto lee la Biblia? ¿Cuántas veces ha leído las Escrituras? O sea, la Biblia, la palabra de Dios, toda. No solamente el libro de los Salmos, no solamente el libro de los Reyes, la Biblia toda la Biblia. ¿Ha ido a un instituto serio donde le enseñen la palabra de Dios? ¿Se ha discipulado? Usted viene al discipulado.
Usted viene a la clase bíblica, no lo viene. ¿Cuánto lee la Biblia? Y cuando lee la Biblia, no entiende ni papa, no comprende nada, se aburre. Pues hermano, allí tiene la respuesta. Ahí le estoy dando la respuesta. Dice, ¿está lleno o no está lleno del Espíritu? Si usted anhela leer la palabra de Dios o no lo anhela. Es que Dios nos regala la salvación y nos sella con su Santo Espíritu. Efesios 4:30. Pero la llenura es algo diferente. La llenura es cuando usted busca a Dios. La llenura tiene un precio. La llenura hay que anhelarla. Por eso Jesús dijo en Mateo 5:6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38 y 39. Isaías 55:1 también nos dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. La llenura es gratuita, pero tienes que anhelarla. Si tú no la anhelas, nunca te va a llenar el Señor. Dios le da de comer al que tiene hambre, porque al que tiene se le dará más para que tenga más. Pero al que no tiene, al que no le interesa, al incrédulo, lo poco que tiene se le quitará. ¿Cómo es que no pueden entender las Escrituras? Por eso es que se ha traído esta enseñanza, porque esto es para gente madura en las cosas del Espíritu. Y pueden recibir doctrinas como esta. Esto es doctrina, palabra. O sea, es vianda pura, pero para los que han alcanzado madurez. Esto es para la gente madura en el Espíritu. Cuarto, el misterioso plan de Dios solo puede ser entendido por los creyentes llenos del Espíritu. 1 Corintios 2:9-13. Antes bien, como está escrito, dice Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Hay alguien que ame a Dios aquí? Amén. Verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros. Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por medio de quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Quién es el que revela la palabra profética más profunda? El Espíritu Santo. Porque Él es el que escudriña lo más profundo de Dios. Él revela todo. Versos 11, 12 y 13. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Alabado sea Dios. Y esta es la pregunta.
¿Tiene sed? No se duerma, hermano. La pregunta es, ¿eres amigo del Espíritu Santo? ¿Pasas tiempo con el Espíritu Santo? Cuando te levantas, hablas con el Espíritu Santo. Mientras vas conduciendo al trabajo, hablas con el Espíritu Santo. Mientras estás regresando, hablas con el Espíritu Santo. En la noche, hablas con el Espíritu Santo. ¿Quién es el que revela la palabra profunda? El Espíritu Santo. Y ponga atención a esta enseñanza que se va a dar. Hasta la persona más humilde puede entender el plan secreto de Dios si el Espíritu Santo vive en su corazón. Dios desecha la sabiduría humana. Dios desea que pasemos tiempo con el Espíritu. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Dios del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, el plan misterioso, el plan secreto, lo escondiste de los sabios y los entendidos y lo revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. A los niños, a nosotros, la reveló. La escondió de los sabios y los entendidos. Mateo 11:25. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 16:13-15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué cosa? A toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Quinto, el plan secreto de Dios continúa oculto para aquellos que rechazan la palabra de Dios. No la pueden entender. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Pero por qué no las percibe? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre impío? ¿Por qué el hombre común y corriente no puede entender estas cosas? Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No pueden entender las Escrituras. Mateo 13:10-17 dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Respondiendo Jesús les dijo: porque a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de los cielos. ¿Qué nos es dado a conocer a nosotros? ¿El misterio de quién? El misterio de Dios, el misterio del reino de los cielos, el misterio que estaba escondido, oculto desde antes de la creación de este mundo. A nosotros no es dado a conocer, dice. Ponga atención. Mas a ellos no les es dado. ¿Por qué? Verso 12. Porque a cualquiera que tiene, le será dado y tendrá más. Pero el que no tiene, el que no le importa, al que no cree, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Verso 16. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Bienaventurados vosotros, hermanos,
porque Dios los ha traído aquí para escuchar las profundidades de la palabra de Dios. Bienaventurados somos nosotros. ¿Cuánta gente cristiana, cuántos creyentes que andan por ahí afuera desearían escuchar este mensaje que está aquí de la palabra de Dios, este plan secreto? ¿Cuántos? Porque de cierto os digo, dijo Jesús, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que ustedes hoy oyen y no lo oyeron. Sexto y último, y con esto concluimos. El plan de Dios solo puede ser entendido si tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2, 14 al 16. Pero el hombre natural, o sea, el que no es creyente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender? Porque se han de discernir espiritualmente, con el Espíritu. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. El espiritual las entiende, pero él o ella no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Por qué tú las entiendes? Porque tú comprendes todo lo que te enseñamos. ¿Por qué usted entiende todo lo que la palabra de Dios nos dice? Porque tenemos ¿qué cosa? Versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos que, repítalo, tenemos ¿qué cosa? La mente de Cristo. Si usted tiene la mente de Cristo, usted va a entender todas estas cosas. Por eso entendemos todas las cosas, porque Dios nos ha dado la mente de Cristo. Denle gloria a Dios al Señor si usted entendió todo esto. Alabe a Dios si usted entendió todo esto. Este es el plan que Dios tenía escondido desde antes de la fundación de este mundo. Póngase de pie. Te adoramos, Dios, Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, como dijo tu Hijo, el Señor Jesús, y nosotros lo creemos. Gracias porque revelaste todas estas cosas a los niños, a tu iglesia, y la revelaste para gloria nuestra, oh Dios. Padre, haz que esta palabra, Señor, siempre se interne en nosotros, oh Padre, y nos ayude a madurar día a día y a meternos en las profundidades de tu palabra, oh Dios. Porque tú ya no quieres niños fluctuantes. Tú quieres una iglesia fuerte, una iglesia madura, una iglesia que crezca a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor. Padre, gracias por esta palabra que tú me has enseñado y que me has permitido compartirla con mis amados hermanos, oh Dios. La gloria es para ti, oh Dios. La honra, la alabanza, la adoración es para ti, porque es la palabra tuya, oh Dios. Es la revelación tuya a través de las escrituras y de tus siervos, los apóstoles y profetas. Bendice a tu santo pueblo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Dios les bendiga a mis otros hermanos. No se siente, quédese de pie, vamos a ser despedidos. Buen mensaje, poderoso, las profundidades del reino. Señor, te damos gracias, Padre, por este día tan maravilloso.